Tengan ustedes muy buenas noches. Llegamos a nuestro sexto panel del ciclo de conferencias Modelando el futuro hacia una nueva matriz económica en un momento especialmente crítico gracias a los últimos acontecimientos, un contexto marcado por los incendios forestales y sus repercusiones que han puesto al tema de hoy, economía agropecuaria del Oriente, oportunidades y desafíos, entre los de mayor interés, debate, discusión. El sector agropecuario es un sector fundamental para la economía del país, es un puntal del desarrollo para el Oriente boliviano. ¿Cuál es su situación? ¿Qué oportunidades representa? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y hoy contamos con invitados de lujo que nos permitirán responder a estas preguntas. Y quiero dar la bienvenida a nuestro expositor, José Luis Uchepi Fará. Bienvenido. A Alcides Vadillo, nuestro invitado como panelista, y Walter Núñez. Muchísimas gracias por su presencia y participación. Y también quiero dar la bienvenida al conductor de este panel, Óscar Ortiz. Gracias por acompañarnos esta noche, Óscar. Me voy a permitir presentar a Óscar. Como les decía, él va a conducir hoy este panel. Óscar ha tenido una carrera multifacética que lo ha llevado a ocupar roles tanto en el sector privado como en el sector público. Ha servido como ministro de Economía y Finanzas Públicas, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Ha sido presidente del Senado Nacional, senador, y ha ocupado diversos cargos de importancia en el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Su compromiso tanto con el país como con el departamento de Santa Cruz ha sido destacado. También es fundador y promotor de la Fundación Democracia y Prosperidad y actualmente ejerce como rector de la Universidad Católica sede Santa Cruz. Estimado Óscar, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carola, y felicidades por esta iniciativa de organizar unos foros tan interesantes, modelando el futuro, que realzan obviamente la celebración de los 30 años de Nueva Economía, pero además contribuyen a llenar ese espacio tan vacío del debate público que en Bolivia es tan necesario. Saludar muy especialmente a nuestros expositores, a nuestro expositor Jesús Luis Fará, a los panelistas Walter Núñez y Alcides Vadillo. El panel de hoy tiene un tema, como lo explicaba Carola, fundamental: la economía agropecuaria del Oriente boliviano, desafíos y oportunidades para el futuro. Es un sector que es fundamental en la creación de empleo, en la generación de exportaciones, con un inmenso potencial, pero también sobre el cual existe mucho debate y controversia y distintas posiciones, por lo cual creo que es importante y va a ser muy esclarecedora la discusión de hoy. Vamos a iniciar con la exposición de José Luis Fará, quien tendrá 15 minutos para ello. Lo presento. José Luis Fará es el actual presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Surgió en el liderazgo del sector agropecuario, inicialmente como dirigente de la Federación de Productores de Leche, FEDEPLE, en las gestiones 2018 y 2019. Él es un productor agropecuario de este rubro. También ha sido presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, vicepresidente de la CAO y actual presidente de la misma. Estimado José Luis, muchas gracias por la participación, y entonces te cedemos la palabra por los próximos 15 minutos para que puedas exponer justamente la posición de la Cámara Agropecuaria del Oriente sobre el tema planteado. Buenas noches, un cordial saludo a todos, a nuestro moderador Óscar Ortiz, a los panelistas Waltico Núñez, Alcides y todos los que nos acompañan, y un cordial saludo a Carola, la promotora de este foro o este sistema de comunicación y de relación para hablar un poco del sector agropecuario de Santa Cruz y un poco de Bolivia. Les voy a presentar unas cuantas gráficas donde mostramos
cómo es el sector, cuál es el mercado de todos estos productos agrícolas y pecuarios que existen acá en Bolivia. Vamos a tocar 5 puntos, un poco el tema de indicadores, la evolución de la producción, las exportaciones, las perspectivas mundial y una potencialidad del sector agroproductivo de Santa Cruz y de Bolivia. Nuestros indicadores, ahí vamos a mostrar unos cuadros donde mostramos aquí en este primero el aporte del sector agropecuario al PIB. Con un 15% somos el principal aportador del sector al PIB. El siguiente cuadro es donde tenemos también un gran generador en la parte de trabajo. Generamos el 25% de toda esa población económicamente activa, con alrededor de 1.600.000 personas, más o menos. En los últimos datos tenemos un 47% en mujeres y el 53% en hombres. Aquí también mostramos un poco que ha sido lo que sucedió en los últimos tiempos. Hemos llegado a tener el principal exportador como Bolivia, generando alrededor de 3.200 millones en las exportaciones del sector agropecuario, sobrepasando el sector hidrocarburo. Después tenemos también algunas otras gráficas que nos baja un poco el tema y nos muestra, perdón, el tema de la baja productividad que tenemos como país. Hay varios productos agrícolas que tenemos que casi en todos, como se ven en esos cuadros, estamos llegando a una cola, por decir, en maíz, en trigo, en arroz, en soya, en tomate, en papa, en algodón, en quinoa. Ahí podemos ver de que en quinoa, que tanto nos jactamos en la parte occidental, no igualamos ni siquiera al Perú, que tiene un rendimiento de 1.5, 1.3, ¿no? Y nosotros no sobrepasamos los 600, 700 kilos por hectárea. ¿Cuáles son los factores que ocasionan estos rendimientos bajos? Y lo que podemos decir es, uno, la inseguridad jurídica que tenemos todos los productores en las propiedades y en las inversiones, que eso nos delimita a seguir invirtiendo, el tema de la inseguridad jurídica. La falta de mercados para la producción de nuestros excedentes y la búsqueda también como Estado que deberíamos tener para buscarles nuevos mercados a nuestros productos, la deficiente infraestructura y el escaso acceso a tecnología. Esto también va acompañado con el tema del servicio público, que no acompaña al sector con medidas, con políticas, con una institucionalidad que debe tener el sector público para ir acompañando también el trabajo que hacemos los productores o la parte privada. Aquí podemos ver un poco también el tema de el porqué de esta baja productividad, y hemos puesto aquí el tema del maíz, donde en los últimos 10 años no hemos logrado alcanzar la cantidad de maíz que necesitamos, que eso repercute en algún momento al tema del sector pecuario, toda la producción de leche, de huevo, ¿no? de carne de pollo. Todo este tema va en sincronía de que en el último tiempo hemos llegado a obtener una importación de más de 600.000 toneladas por el déficit que hemos tenido en maíz. Igualmente también en el trigo vemos que durante los últimos 10 años o más hemos tenido un déficit de maíz tremendo, de trigo, perdón, tremendo, de que podamos decir de que importamos el 75% de todo el trigo que se consume en Bolivia. Podamos decir de cada 10 panes, 7 son importados, más o menos una relación que es así. En el tema, hablando un poco ya de la producción por departamento,
Aquí vemos de que el tema de la producción agrícola, nosotros como departamento generamos alrededor de 20 millones de alimentos como país, perdón, y de ese 20 millones de toneladas de alimentos, nosotros como Santa Cruz producimos unos 15 millones, alrededor de un 76%, y el saldo de los departamentos un 24%. Estos son unos cuadros donde nos muestran un poco la capacidad que tiene el departamento de Santa Cruz en la producción de ganado bovino. De los 10 millones de cabezas de ganado, Santa Cruz casi sitúa con un 45%, siguiendo el Beni y obviamente el saldo de los departamentos haciendo el 55% de toda la producción de ganado. Igualmente en cerdo ocupamos un 34%, el 66% lo ocupa el saldo de los departamentos. Chuquisaca, que es un gran productor de cerdo, ocupa una muy buena cantidad de producción también. Igualmente en la de pollos parrilleros, hace 13 años Cochabamba era el gran impulsor de la producción de pollos parrilleros y obviamente ha venido decreciendo y Santa Cruz ha venido creciendo hasta llegar a tener un 63% de toda esa producción de pollos parrilleros, Cochabamba y el saldo con un 37%. Igualmente en la producción de huevos alcanzamos un 53% de toda esa producción y el saldo de los departamentos con 47%. Aquí vemos de que el sector agropecuario es, como lo dijimos, una fuente de generador de empleo, tiene bastantes potencialidades para incrementar esta producción en el tema del trabajo, que tanto necesitamos todas las familias bolivianas. Además, desarrollamos esta actividad primaria con mayor ritmo, generamos un efecto multiplicador positivo con el correspondiente crecimiento también de la agroindustria, los servicios, el comercio y el comercio externo también para todos nuestros productos agropecuarios. Generamos también bastante tema de exportación, que fue lo que hablamos al inicio, que igualamos o mejoramos, podamos decir, el sector hidrocarburo del año 2022, y de todo ese sector el 87% corresponde a toda la producción de Santa Cruz, y obviamente ese 13% es del saldo de los departamentos. Aquí vemos un poco a dónde se destinan nuestros productos que exportamos. El 62% va a la CAN, a la Comunidad Andina, el 2% va al Mercosur, ¿no es cierto? Y también tenemos a la Comunidad Europea un 6% y obviamente al saldo de los otros países tenemos el otro saldo del 30%. Aquí vemos los 30 productos que más sobresalen dentro de la exportación. Tenemos que nuestra fuente de esa generación, el 65% corresponde a la torta de soya, aceite en bruto y el tema de los granos de soya. Y obviamente hay alrededor de otros 25 productos más que los exportamos a todo el saldo que lo mencionamos anteriormente. Aquí un poco vemos que en estas perspectivas del mundo, del crecimiento de la producción agrícola, ¿no es cierto? Vemos de que para seguir creciendo en este tema de la producción de alimentos está en base a la tecnología. Queremos nosotros como nuestro planteamiento y nuestro desarrollo que tiene el sector agropecuario es de producir más y mejor en la misma cantidad de terreno. Y aquí es el punto donde empezamos a solicitar de hace bastantes años el uso de la tecnología. No solamente el uso de la tecnología en semilla mejorada, también en el tema de tecnificación, sistemas de riego, cada vez hay mejores máquinas que son autopropulsadas sin la mano del hombre, con mayor tecnología de eficiencia, que nos van a dar ese valor agregado a que si no incorporamos todos estos puntos de tecnología, vamos a estar no teniendo el mismo ritmo con que van el saldo de los departamentos. Ahí se ven las tendencias en el mundo de que no hay incremento en los precios, no hay incremento
que tengamos para hablar, decir y tratar de especular. Más bien hay una tendencia de aquí para adelante a que los precios van a estar estables y nuestra competencia va a ser a que seamos más eficientes y productivos en la misma cantidad de hectáreas que trabajamos. Un poco en el tema de las potencialidades del agro, vemos de que incrementando con tecnología, con el tema de semillas mejoradas y todos estos procesos de que tenemos que agarrarnos a este tren, nosotros podemos aumentar nuestra productividad y podemos incrementar también nuestras exportaciones. De tener exportaciones de 14.000 en todos estos 10 productos, si los ven ahí, los hemos tomado solo 10 productos, soya, maíz, sorgo, y entre todos, esa producción que la aumentemos en exportación, podemos llegar a tener alrededor de 10.200 millones de dólares como aumento de aquí para el saldo de adelante. Un poquito, estos son unos puntos en los cuales hemos tratado de comentar en qué se basa nuestro trabajo, nuestro sistema, nuestra economía, este desarrollo del sector agropecuario que en estos últimos tiempos se ha planteado producir más y mejor en la misma cantidad de terreno, siempre cuidando nuestros bosques, nuestros acuíferos y siempre planteando este desarrollo sostenible que ya lo venimos haciendo en bastante rubro. Creo que es el momento de que no solo sea una decisión del sector agropecuario, esto tiene que ser una decisión de todo, que nos complementemos toda la población, que nos complementemos con los centros de investigación, que nos complementemos con las universidades, en trabajar en ese desarrollo sostenible, porque no hay más tierra, y la tierra que tenemos y la tierra que cultivamos es la tierra que debemos cuidar. Ese es nuestro sustento, ese es nuestro sustrato para que sigamos produciendo más y mejor. Muchas gracias, no sé, y estoy atento a... Muchas gracias, José Luis. Tenemos todavía los comentarios de nuestros panelistas, después pasaremos a las preguntas y respuestas. Gracias, y además porque ha cumplido el tiempo estrictamente. Vamos a dar paso entonces a los comentarios de nuestro panelista Alcides Vadillo, quien es un prominente abogado con una vasta experiencia en cuestiones relacionadas con tierra y derechos indígenas. Actualmente se desempeña como director de la Fundación Tierra Regional Oriente, una organización comprometida con la promoción y defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en la región. Ha trabajado en la investigación, promoción y asesoramiento legal en asuntos relacionados con los territorios indígenas y la protección de los derechos ancestrales de las comunidades originarias, y ha participado en los principales espacios y momentos que han habido con relación a los litigios que han afectado la vida de las poblaciones indígenas y campesinas en el país. Muchas gracias, estimado Alcides. Tiene 10 minutos para los comentarios. Muchas gracias y saludo a José Luis, a Walter, a Oscar también, a Carola. Agradecer por la invitación y segundo, disculparme por algunas dificultades, ya que estoy saliendo de campo y he tenido que entrar a un café donde las condiciones para la conexión no son de las mejores, así que espero por lo menos que se entienda lo que voy a transmitir. Y con eso entro directamente al tema, ya que José Luis ha planteado toda la importancia económica, productiva, la generación de empleo, pero también un poco las posibilidades y las demandas que hace desde el sector productivo empresarial. Yo, desde el lugar de trabajo que tengo, que estamos más ligados a temas de carácter socioambiental, quiero plantear de que el tema de la tierra tiene evidentemente una dimensión económica como la que se está planteando, es un factor de producción, es un capital importante, genera riqueza,
al hecho de que, como se ha dicho, el 25% del PIB está generado desde el sector agropecuario. Sin embargo, la tierra también tiene otras dimensiones que hay que tomar en cuenta. Hay una dimensión social. El último censo decía que el 30% de la población boliviana vive en el campo, de los cuales el 50% está en condiciones de pobreza. Algunas proyecciones actuales están hablando que es alrededor de un 20% que quedan en las áreas rurales, pero igual con condiciones todavía de pobreza muy alta. Sin embargo, sigue siendo elevado el nivel de población que vive del campo, que ahí tiene su vivienda, su fuente de trabajo, sus perspectivas, y esto hay que tomarlo en cuenta. La tierra también tiene una dimensión ambiental. Es el conjunto de recursos naturales que se encuentran entrelazados de forma interdependiente. El suelo, el bosque, el agua, el aire, la biodiversidad, todos están interconectados. Si uno de estos elementos se altera, estamos alterando el conjunto de ellos. Y esto es lo que pasa cuando fundamentalmente se está destruyendo o temas de bosque, que es el fenómeno que vivimos actualmente, pero también cuando se alteran los temas como el agua, se altera el conjunto de el ecosistema. La Tierra también tiene una dimensión identitaria. Es un factor que está muy relacionado a nuestra identidad. Sentimos que pertenecemos a un lugar, pero también sentimos que ese lugar nos pertenece en una relación dialéctica. Entonces, hay aquí también 38 pueblos, 36 pueblos indígenas que viven en el campo. Hay identidades de carácter regionales, étnicas, nacionales, que deben tomarse en cuenta. Y de hecho, en el conflicto por la tierra, estos son elementos que se están también dinamizando en una lógica de confrontación. Y finalmente, decir que la tierra tiene una dimensión política, ya que todo este conjunto de elementos que hemos señalado hacen que la tierra sea visto como un elemento que organiza, que moviliza, que confronta, se crean liderazgos desde la tierra. Y no voy a verlo solo desde un lado. Muchos de los liderazgos regionales de Santa Cruz se han construido relacionadas a la tierra, ¿no? Desde sectores indígenas o campesinos. Esto lo planteo porque cualquier propuesta de políticas agrarias, ambientales, indígenas, tiene que tomar este conjunto de dimensiones que son económicas, sociales, culturales y políticas en torno al tema. De lo contrario, simplemente estamos viendo uno de estos elementos y no el conjunto. Por eso es un tema que no es fácil de plantear posiciones, de definir políticas y de que estos sean elementos de consenso. Un segundo punto que quiero plantear es de que en términos o en torno al desarrollo nos hemos creado algunos mitos. Y cuando digo mitos son esas narrativas que hemos ido construyendo, que nos identifican, con los que forman parte de nuestra autopercepción y de los valores del deber ser. Y eso genera cohesión social, pero también regula conductas humanas y definen políticas y normas. Por ejemplo, hemos construido un mito de que Bolivia es un país agrícola. Y esto no es cierto. Bolivia no tiene más del 7-8% de su tierra que tiene capacidad para generar actividades agropecuarias, agricultura. Después tiene una gran capacidad forestal y tiene otras condiciones y capacidades, pero por la dimensión de la población rural que tiene Bolivia, hemos planteado esta narrativa de que Bolivia es un país de vocación agrícola, al punto de que el trabajo agrícola se lo ve como un valor
no solo económico, sino un valor moral, un valor ético. El trabajo de la tierra es lo que dignifica al hombre y se rechaza a quienes viven de la recolección, a los que viven del aprovechamiento de madera o de otras actividades del bosque. No se lo valora en la misma dimensión, se lo ve incluso como una actividad de ciertas características de aprovechar, de flojos, de poco trabajadores. Y en esa misma lógica también planteamos el tema de revisar la valoración de la función económica y social, que es una condición para el derecho de propiedad, válida en los años 50 del siglo pasado, válida hasta comienzos de este siglo quizás, pero hoy en tiempos de calentamiento global, de cambio climático, seguir manteniendo la misma visión de función económica y social como una condición de trabajo para hacer ejercicio de un derecho de propiedad, creo que es no estar acorde a las realidades del planeta y del país. En esa misma lógica también pongo y relativizo el tema del modelo de desarrollo cruceño, porque creo que es otro mito que estamos también construyendo como una narrativa para justificar ciertos accionar de sectores económicos y productivos que son importantes en la economía, pero que como modelo todavía tenemos mucho que hacer y mucho que corregir, porque ahí viene un tercer aspecto que son los datos que tenemos de carácter ambiental. El estudio que ha hecho Fundación Tierra sobre el cambio climático en Santa Cruz nos plantea realmente elementos muy preocupantes. Y por el tiempo voy a sintetizarlo en 3 puntos: temperatura, lluvias y deforestación. La temperatura hemos aumentado en los últimos 40 años 1,2 grados centígrados, mientras que el planeta lo ha hecho en 0,6. O sea, estamos nosotros en un 83% de calentamiento más alto que el promedio global. Otro elemento importante es que si seguimos la lógica en que está en este momento Santa Cruz, en 10 años está llegando al calentamiento del 1,5 grados centígrados, que es el límite que se ha establecido en todas las convenciones internacionales como un límite del calentamiento global. Y nosotros estamos a ese paso, a 10 años de lograrlo, si es que no hay cambios en cómo estamos trabajando el tema de la producción agropecuaria. Con el tema de las lluvias, que es consecuencia también de esto, decir que en los últimos 30 años Bolivia ha disminuido el 27% de humedad. O sea, en los últimos 30 años Bolivia, Santa Cruz, tiene menos 27% de humedad. Y eso va acompañado de fenómenos como sequías, incendios, inundaciones, ¿no? Sequías más largas, periodos de lluvias más cortas. Y todo esto muy relacionado con el tema de deforestación. A nivel global, Bolivia ocupa el tercer lugar después de Brasil y Congo. Y desde el 2010 al 2020, Bolivia ha deforestado 7,5 millones de hectáreas, que es una superficie equivalente casi a lo que es el país de Portugal. En 10 años hemos deforestado lo que sería todo Portugal. Y como referencia, en los incendios del 2019 significan una superficie de 5 millones de hectáreas, que es similar a la superficie de Costa Rica. Entonces, estos son datos que nos generan esta preocupación. Los incendios después del 2019 se han venido reiterando año tras año alrededor de 2,5 millones de hectáreas por año. Hoy, en el 2023, hemos pasado ya los 3 millones de hectáreas quemadas con niveles de contaminación atmosférica, contaminación de aire, sin precedentes en la historia. Este estudio que les estoy señalando indicaba que el promedio que teníamos hasta el 2020 era de 3 días con temperaturas alrededor de 40 grados centígrados al año. En el último mes hemos tenido 12 días. Y 12 días con temperatura arriba de 40 grados alrededor no solo significa calor, significa el nivel en que la tierra empieza a secar todas, no solo los niveles de humedad,
sino la propia vegetación, los niveles de humedad de agua en ríos, en represas, se vaporiza de un proceso mucho más rápido y esto incrementa niveles de sequía y también con ellos los de los incendios. Perdón, Alcide, 2 Finalmente, minutos más, por favor. señalar que en términos de principios, en las ideas hacia adelante, creo que es importante un enfoque basado en respeto de derechos. Y cuando decimos derechos es que las políticas agrarias tienen que tener en cuenta los derechos ambientales, el derecho a la legalidad, el respeto a la legalidad, perdón, respeto a la propiedad privada, respeto a los derechos de los pueblos indígenas, también un enfoque de justicia social, ya que hay diversos sectores socioeconómicos ligados a la actividad del campo, empresarios, campesinos, indígenas, colonias menonitas, etcétera, y deben ser considerados y deben ser atendidos desde la visión del desarrollo sostenible y la justicia social. Un enfoque de desarrollo sostenible, y este es el dilema, cómo aumentar los niveles de producción de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Cómo frenamos la pérdida de biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. Y finalmente la diversificación productiva, que es una mirada que debe garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y no solamente mirar hacia los mercados de exportación. Esto como criterios generales de esta visión de los temas más de carácter socioambiental. Gracias. Muchas gracias, Alcide, por los comentarios. Ahora vamos a continuar con el comentario de nuestro siguiente panelista, el licenciado Walter Núñez, quien es consultor de desarrollo internacional con una vasta experiencia en desarrollo rural, sistemas de mercados agrícolas, políticas agrícolas y fortalecimiento institucional. Con más de 35 años de experiencia, destacadas funciones tanto en el gobierno como en el sector privado, ha trabajado en políticas públicas, competitividad, promoción del comercio y la inversión, fortalecimiento institucional y desarrollo del sector privado. Muchas gracias, Walter, y tienes 10 minutos para los comentarios. Muchas gracias, Oscar. Un saludo afectuoso a ustedes, a vos, a Alcides y fundamentalmente a Carola y a todo su equipo que han promovido esta extraordinaria iniciativa. Y por supuesto a mi amigo Cuchepi Fará, paisano y por supuesto colega del sector agropecuario, el sector al cual lo tengo muy dentro en mi corazón. Yo tenía varias ideas plasmadas en una presentación, en un punteo, y por supuesto debo inicialmente comentar que pensé que la Fundación Tierra ya había superado, en cierto sentido, después de 20 años, algunos atavismos vinculados con el propio Santa Cruz. Yo no puedo negar una realidad que es palpable, que es el hecho de que, por supuesto, el crecimiento de la producción agrícola en Santa Cruz ha devenido en impactos ambientales que en cierto sentido merecen ser atendidos y merecen ser atendidos con un grado de racionalidad. Porque así como entiendo que hay una posición, también hay una necesidad de seguir creciendo. Y los números que ha planteado el presidente de la CAO demuestran que ha habido y hay un impacto enorme en lo social, en lo económico, en las exportaciones, en el mantenimiento y generación de empleo y en la construcción de una visión de futuro. Entonces, sobre esa base, yo definitivamente creo que sí, que tenemos que examinar todos los elementos que hacen al desarrollo agroindustrial, al complejo alimentario de Santa Cruz y atender las dinámicas que en cierto sentido ha formulado Alcides. Y hacerlo con una visión de racionalidad, hacerlo con una visión realmente de que nos interesa el futuro integral de Bolivia y no solamente el posicionamiento, el atrincheramiento en ciertas posiciones irreductibles, que de atenderlas a rajatabla
pues en este momento deberíamos parar la actividad productiva y agroindustrial y esperar que venga una mano invisible, que no va a ser necesariamente la del Estado inteligente, y a generarnos nuevas fuentes de empleo y de creación de riqueza para los bolivianos que viven en Santa Cruz y para los bolivianos que, viniendo de otros sitios de la República, han hecho de Santa Cruz su tierra de promisión. Me voy un poquito a los temas principales. Santa Cruz y su visión de desarrollo agroindustrial se centra, a mi juicio, en tres perspectivas, tres dimensiones de tres pilares. El primero de ellos es la ineludible mirada que tenemos que tener hacia el tema de seguir creciendo y haciéndolo de manera sostenible. Tenemos que recuperar nuestros suelos, tenemos que hacer inversiones importantes, tanto para mejorar la calidad productiva de las tierras. Estos son fertilizantes. Tenemos que invertir en productos que recuperen y le den, le disminuyan la acidez a los suelos. Y eso tiene mucho que ver con esa mirada de manera directa, privada, en la forma y en las proyecciones de cómo hacerlo. Tenemos que dar continuidad a los sistemas de rotación de cultivos que han generado una importantísima diversificación de la producción agrícola en el departamento, dando lugar a la producción de sorgo, de maíz, de girasol, de trigo, que son cultivos que se siembran en invierno y que obviamente contribuyen a la rotación de los suelos que en el verano son dedicados a la soya. Tenemos que tener una visión, yo diría hasta exegética en cuanto al cumplimiento de la ley, de que las tierras forestales son forestales, las tierras de uso agrícola son tierras de uso agrícola, y no debe permitirse, pues, a partir de los avasallamientos delincuenciales en muchos casos, que estas tierras cambien su uso de suelo. Porque lo que estamos haciendo es contribuir a aquella parte de los problemas que Alcides yo reconozco e identificaba como legítimo. Y obviamente tenemos que estructurar una dimensión que fortalezca los sistemas silvopastoriles, la agroforestería y el aprovechamiento sostenible de los recursos vegetales, la biodiversidad. El otro punto importante para el futuro es que tenemos que tener seguridad jurídica sobre la tierra. Y en este caso la ley debe ser pareja para todos, porque todos los bolivianos tenemos el derecho de acceder a la tierra, sean el origen que tengan, sean la ciudad o el pueblo o la provincia de donde vengan, y sean la condición que tengan. Y acá incluyo a indígenas, a colonos, a ciudadanos del ámbito urbano que quieran dedicarse, darle seguridad a quienes ya están adentro y, por supuesto, pues concluir de una vez por todas este proceso eterno de saneamiento que sigue generando, en palabras de del propio INRA, conflictos en el país. Hay 5 millones de hectáreas que aún están en conflicto y esos conflictos son los que de una u otra forma dan curso a estos procesos criminales de avasallamiento que hemos estado viendo los últimos meses en Santa Cruz. El tema de la función económica social tiene pues que ser visto a la luz de procesos de transparencia y no deben ser utilizados como politización del acceso o de la propiedad jurídica. Debemos hacer los esfuerzos públicos y privados para evitar que la tierra sea un factor de especulación. Y en este sentido, tenemos que ser conscientes de que acá hemos sido pecadores y obviamente también víctimas de este proceso. Por lo tanto, este tema de acaparar tierra proveniente en manos de uno u otro sector, sean empresarios, sean extranjeros, sean colonos, tiene que parar y tenemos que regularlo. No puede ser que la poca tierra que según Alcides hay quede en manos de unos cuantos. Por lo tanto, seguridad jurídica para mejorar los procesos productivos,
para invertir en tecnología, para invertir en riego, para invertir en infraestructura de caminos, en infraestructura de servicios. El tema, y obviamente, el tercer ámbito donde yo quiero centrar los desafíos y las oportunidades tiene que ver con la competitividad. Vean ustedes que países vecinos nuestros, con los cuales competimos en materia agropecuaria, tienen una cantidad en decenas, en 2 dígitos, de eventos transgénicos aprobados en su diversidad de ámbitos productivos. Por ejemplo, Argentina tiene 44 eventos transgénicos aprobados, de los cuales 18 son en soya. Brasil tiene 71 eventos transgénicos aprobados, de los cuales 17 son en soya. Paraguay tiene 23 eventos transgénicos aprobados, de los cuales 9 son en soya. Bolivia tiene un evento transgénico aprobado, ese está vinculado con la soya. Así no se puede competir porque los transgénicos son una tecnología dirigida a disminuir los problemas tanto de sequía, los problemas de carencia de recursos orgánicos del suelo, los problemas de lluvia, los problemas de plaga, que por ende tienen la capacidad de disminuir los problemas y los costos del agricultor. Tenemos que hacer un amplio uso de innovaciones tecnológicas, como el riego, la tecnología, las tecnologías inteligentes, para monitorear nuestros cultivos, para planificar los mismos, para tener una previsión de cuándo nos va a afectar o cómo una determinada plaga o sequía. Todo esto puede dar lugar a un uso adecuado, por ejemplo, del seguro agrícola, porque ya los oferentes de este servicio van a tener herramientas de control que disminuyan los problemas y al mismo tiempo también que disminuyan los riesgos morales concernientes en toda actividad de riego. Vinculado un poquito con el futuro, nosotros estamos, yo creo, inscribiendo un nuevo modelo de gestión que tiene mucho que ver con el establecimiento de sistemas de mercado donde todos los actores del complejo productivo se unan por cadena, por rubros, para asimismo identificar los problemas, hallar soluciones conjuntas y construir el futuro juntos. Y en este caso hablo de agricultores, grandes, medianos o pequeños, de proveedores de servicios, de proveedores de tecnología, de proveedores de insumos, de la banca, de los sistemas de investigación y por supuesto del sector público. Santa Cruz tiene un potencial enorme. Ya apuntaba José Luis en cuanto a las proyecciones de alcanzar cerca de 11.000 millones de exportaciones en unos 4 o 5 años. Yo creo que ese potencial puede ser mucho más grande si dejamos los atavismos, si dejamos el atrincheramiento político y obviamente si permitimos que los inversionistas del sector, independiente del tamaño que estos tengan, puedan invertir y hacerlo acá en aquellos rubros donde tengan mercado tanto nacional como de exportaciones. Gracias. Muchas gracias, Walter. Vamos a comenzar entonces con las preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta para el presidente de la CAO, el señor Farah. Usted mencionaba lo que citaba recientemente Walter Núñez, de que en 10 años se podría triplicar o cuadruplicar el valor de la producción y las exportaciones. Yéndonos un poquito al título del foro de hoy, ¿cuáles son los desafíos que ve? ¿Cuáles son las condiciones que necesitan y los obstáculos que se deben superar para poder lograr ese cometido? Bueno, los desafíos que tenemos, varios creo que los ha presentado nuestro amigo Walter Núñez. Entre los desafíos que tenemos es la baja competitividad que tenemos por no uso de tecnología. Al uso de tecnología, uno de los factores, el uso de semillas mejoradas, sistemas de riego,
uso de drones, uso de todo este equipo de que nos va a dar mayor productividad, mayor eficiencia, y no vamos a estar en la necesidad de seguir expandiendo el tema de tanto le llaman mal a la deforestación que dicen y la tratan de impulsar al sector agropecuario. Y yo menciono un dato que lo acaba de dar el INRA hace un par de meses. El 16% de toda la tierra en Bolivia está en manos de productores medianos, pequeños y grandes. Y el 55% está en manos de todas las comunidades indígenas, comunitarias y todo el saldo de tierra entregada. Entonces, al final de cuentas, en ese 16% nosotros estamos generando la alimentación ahora para todo Bolivia e inclusive estamos exportando. Entonces, ahorita no estamos pidiendo seguir expandiendo una frontera agrícola. Lo que estamos pidiendo son condiciones básicas para seguir produciendo más, con tecnología, con seguridad jurídica, con implemento de sistemas de riego, de tecnología y de nueva maquinaria para ser eficiente y productivo, ¿no es cierto? Con el tema de buscar mercado, y no solo mercado, me agarro también del señor Vadillo que dijo de extracción de frutos de los bosques. Pues bienvenido, toda la Amazonía de Pando debería estar exportándose más almendra, más castaña, más azaí, pero con política y con incentivos y con búsqueda de mercado, porque de repente al buscar mercado va a haber más gente que se va a dedicar a trabajar en esa recolección de frutos de los bosques. Se va a dedicar gente a seguir dentro de esa cadena que tenemos nosotros, que generamos mayor valor y mayor trabajo produciendo en lo que tenemos ahorita un 25% de toda esa población económica activa, ¿no? Entonces, servicios de caminos, de puente, tenemos un bénico, un potencial extremadamente bueno que ha despertado ahora, que hasta a veces digo yo, con tantas reglas que recién impuestas hasta por la Comunidad Europea, en que no entren productos de deforestación después del año 2020. Pues bueno, ¿por qué no empezamos también a producir carne ecológica? El Beni tiene pampas y omomos y tenemos un montón de tierra que es de campos naturales y ahí se produce la mitad también de la ganadería que tiene Bolivia. Pues ayudémosle a que exportemos también esa carne sin deforestar, solo con cuidar también nuestros bosques, ¿no es cierto? Y bueno, y el otro punto que también mencionan, creo que es momento de que ese cambio climático que todo el mundo lo llama y está en boga y que cada vez se incrementa más temperatura, que se acortan, es correcto, pero no es solamente en Bolivia, es en el mundo. Entonces el trabajo no tiene que ser solo de nosotros, tiene que ser de todo el mundo, porque no hay más tierra, es la única tierra, no hay más donde nos vamos a vivir. Entonces, como hombres y como seres humanos tenemos que cuidar la tierra. Tenemos que cuidar nuestros bosques, sin bosque no hay producción, sin agua no hay producción. No es una tarea solo que se la tenemos que apuntar al sector productivo, más bien el sector productivo es el que alimenta a todos. Y hemos dado bastantes puntos por los cuales nosotros podemos seguir en este desafío, cuidando nuestro bosque, cuidando nuestra tierra. Por eso es que hace 14 años que se viene pidiendo el tema del uso de la biotecnología. Un solo evento de 1998, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos deficiencias en maíz. ¿Qué pasa si ya no ingresa el maíz? ¿Qué pasa si hay cambios bruscos en Argentina? Todo el maíz que nos ingresa proviene de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces en algún momento tenemos que empezar a pensar en que sin ese uso de esta tecnología tampoco vamos a ser productivos. ¿Qué flaquea el maíz? De repente flaquea el sector pecuario. ¿Qué iremos a comer? Faltará pollo, faltará lo uno, y no es por el tema de asustar
a la gente ni a la población, pero es que tenemos que tener políticas claras en la seguridad jurídica, en el tema de uso del mejoramiento de semillas, y con eso concluyo, y el tema del acceso a todo el equipo de tecnología. Con la tecnología que ya está en el mundo, vamos a ser eficientes, vamos a dejar usar todo el tema de agrotóxicos, insecticidas en menor cantidad, y todo esto va a contribuir al desarrollo de nuestros bosques y a la biodiversidad. Gracias, licenciado Farah. Para el doctor Vadillo, consultarle, se mencionaba por parte del presidente Lacao que, bueno, la mayor parte de la tierra está en manos tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades campesinas. ¿Cuál es la visión de desarrollo? Usted hablaba también del término de sostenibilidad para todos estos espacios del territorio nacional, para buscar su mejor aprovechamiento, pero como también para generar progreso y prosperidad para sus habitantes, en algunos casos los pueblos indígenas y en otros las comunidades campesinas. Gracias. A ver, ¿cuál es un poco la estructura del derecho de propiedad que tenemos ahora después de 20 y tantos años de saneamiento? Y sí, los datos que plantea José Luis son correctos. Estamos hablando más o menos a nivel nacional de 28% como TCOs, 27% a favor de pequeña propiedad, campesino interculturales, y alrededor del 16% como sector de mediana y empresa agrícola. Esto demuestra extensiones de tierra, no necesariamente el valor de la tierra, son conceptos diferentes. El valor está definido por la calidad de la tierra, por su cercanía a mercados, a centros urbanos, etc. Pero esto es en términos simplemente de extensión, los datos que hay, y sin duda es mucho mejor, mucho más equitativo que lo que teníamos hace 20, 30 años atrás. Y eso hay que reconocer. De hecho, que haya 28%, perdón, de la tierra en manos de poblaciones indígenas, es la garantía de que estas poblaciones tienen la opción de seguir sobreviviendo en el campo. Y ahí vienen los criterios: sobrevivir cómo, qué van a hacer con la tierra. Y este es un punto de discusión muy grande, porque entre los sectores campesinos, interculturales y mediana propiedad, la empresa agrícola, hay una visión que es muy similar. Más allá de que se diferencien por la extensión de su propiedad, la visión es la misma, es esencialmente productiva y es de producir para un mercado, para vender. Mientras que desde las poblaciones indígenas esto es muy relativo. Básicamente son poblaciones que usan la tierra para producción de autosustento y solo pequeños excedentes van hacia el mercado. Esto no quita que hayan elementos que se han presentado, y se lo ha dicho como denuncia, de algunas dirigencias indígenas que han pasado a un tema de alquiler de tierras o de autorizar o permitir también asentamientos de propiedades de iniciativas privadas o comunitarias, y esto distorsiona el principio del derecho de los territorios comunitarios de origen. Pero la esencia, y en el debate de todos estos elementos, Walter lo sabe porque fue parte de esa discusión de la ley INRA, el principio de las tierras comunitarias de origen es garantizar un espacio de vida para que estos pueblos se desarrollen como ellos prefieran hacerlo. Y esto es parte de ese principio también de libre determinación. No tenemos que imponer visiones de desarrollo. No hay una sola visión de desarrollo. No hay una sola visión del progreso. La historia de las sociedades no es lineal, ¿no? Y si bien hay un conjunto de actores socioeconómicos del campo que coinciden en visiones productivas y producir para un mercado, generar economía, etcétera, hay este otro sector que lo que está buscando es justamente conservar y preservar sus sistemas de vida
Y entonces sus territorios no es un recurso para convertirlo en fábricas de alimentos, sino es un espacio de vida que debe ser y merece ser respetado y que el Estado y la sociedad garanticen ese respeto. Y en todo esto hay un otro actor que hasta ahora no ha sido tomado en cuenta nunca, y son los sectores también defensores del medio ambiente que son más urbanos, que no forman parte de los actores socioeconómicos del área rural, pero que también están defendiendo lo que son los intereses comunes, los bienes comunes, esos derechos difusos que hoy se están viendo afectados y que merecen también ser escuchados. Muchas gracias, doctor Alcides. Para Walter Núñez, hay varias preguntas que cuestionan o ven como una contradicción el hecho de que la mayor parte de la producción se destine, en el caso de la soya, sobre todo a la exportación, otra parte para producir biocombustibles y no a la seguridad alimentaria interna. Usted, como alguien que conoce la realidad productiva del país, pero que también ha trabajado a nivel internacional en muchos ámbitos, me gustaría que nos comparta su posición. ¿Existe esta dicotomía? ¿Existe esta contradicción? ¿Se la puede compatibilizar ambos fines de la producción agropecuaria? Gracias. Yo creo que la pregunta es muy importante. La soya, para el respetable participante o la respetable participante que está formulando esta inquietud, se consume transformada. Nosotros tenemos muy poca práctica cultural para consumir, por ejemplo, la soya como grano. Es una, digamos, pequeñísimas cantidades que se tuestan y se comen en sectores muy, muy pequeños de la población. La soya se transforma en aceite. Lo que queda de esa extracción del aceite se llama torta, que va dirigido al consumo de nuestra importante producción animal, y también se transforma en otros productos industriales como la margarina y otros extractos que se dirigen a la industria en algunos países de cosméticos. Entonces, es por esa razón que el 80% de la soya se exporta, porque esa es la conducta natural del complejo de oleaginosa. No podemos consumir el 80% de nuestra soya transformada en aceite, porque en la práctica todo lo que consume Bolivia en aceite se queda acá y abastece de manera sobrada las demandas de la población. De tal manera de que no hay inseguridad alimentaria cuando los soyeros y el complejo agroindustrial de la soya exporta lo que el presidente Lacao indicaba en materia de números: cerca de 2.500 millones de dólares exportados en productos de la soya. Los que crean empleo, los que crean bienestar, los que crean acceso a los recursos, los que dan empleo a decenas de pequeños, medianos y por supuesto empresarios grandes, a menonitas, a extranjeros que vengan, que han venido a Bolivia, de tal manera que no hay contradicción alguna. Las limitaciones a la exportación están concebidas en un modelo X de desarrollo, cuando en la práctica yo, como economista agrícola y como funcionario público, como empresario privado en su momento, como consultor internacional, no deberían existir en la práctica, porque esas limitaciones cohíben el desarrollo del individuo. Son restricciones que en algún momento introducen distorsiones que nos hacen perder mercado, que nos limitan el crecimiento de la producción, por supuesto, que disminuyen los recursos para invertirlos en tecnología, ¿ya? Y evidentemente, entre sector privado y sector público, por supuesto, pueden alcanzar acuerdo para determinar que la seguridad alimentaria en Bolivia esté cumplida. Pero en el caso de la soya, por Dios, no podemos consumir más aceite y más margarina de la que en este momento consumimos, hagamos lo que hagamos,
Por ende, las exportaciones de soya en esa dimensión son absolutamente racionales y tienen una salida que la manda el mercado. Ahora, si el mercado está mal, pues habrá que revisar la historia y el devenir de los pueblos, porque de lo contrario, pues ningún país sería exportador de alimentos, porque primero tiene que velar por su seguridad alimentaria, que sí velamos por la seguridad alimentaria. Gracias, estimado Walter. Para el licenciado José Luis Farah, quisiera consultarle. Tenemos varias preguntas que hacen referencia a la preocupación sobre el cambio climático y consultan, bueno, ¿cómo han evaluado ustedes que ya está afectando a la producción en Bolivia, la viabilidad de nuestra producción? Y sobre todo, si bien, como usted decía, no es un fenómeno que afecte solo al país, pero bueno, frente a lo que nos toca a nosotros como país y a ustedes como sector, ¿qué es lo que se plantea para enfrentar el impacto del cambio climático desde el sector agropecuario? Bueno, buena pregunta. Nosotros, el sector agropecuario, ya venimos desde hace bastante tiempo en el cuidado de nuestro sustrato, y nuestro sustrato es la tierra. En nuestra tierra producimos toda la cantidad de alimentos y eso está inmerso en el tema del bosque, de todos los acuíferos y de todo esto que estamos hablando ahorita del medio ambiente, ¿no es cierto? Ya manejamos nosotros en el sector agroindustrial el manejo sostenible. El manejo sostenible que viene siendo e implementando buenas prácticas agropecuarias, ¿no es cierto? Ya trabajamos en el desarrollo, por ejemplo, de un manejo de mejor cortina rompeviento, en la rotación de cultivos, ¿no es cierto? En el cuidado de nuestra genética en el tema ganadero, también tenemos que darle confort y bienestar a nuestros animales. En las granjas lecheras, por ejemplo, aquí que tenemos alrededor de en Santa Cruz 800 productores, 800 unidades productivas, estamos comenzando a trabajar en un proyecto de carbono cero. Un proyecto donde hemos cuantificado y estamos tratando de que todos estos bosques remanentes que dejamos en nuestras granjas y en nuestras propiedades, las empecemos a cuidar, a cuantificar y tratar de ver de que todas esas emisiones que producimos y todo eso que se capta de oxígeno, lleguemos a un carbono cero. Estamos trabajando con organismos internacionales que nos apoyen en buscar estas instituciones y empresas que nos vayan certificando en algún momento y le demos un incentivo a ese productor que está haciendo muy buenas prácticas ganaderas. Lo dijimos al comienzo, sin bosque no hay producción, sin agua no hay producción. Entonces no podemos nosotros atentar contra lo que nos genera ese ecosistema. Y si en algún momento se está dañando ese ecosistema, tenemos la obligación de restaurarlo. Todo lo que ha pasado ahora en estos últimos tiempos y que viene de años, no es en las tierras productivas. Los incendios y los focos de calor no es en las tierras productivas. Puede ser que de repente se prenda un fuego y por el hecho del viento y cuando el fuego arranca, a veces no lo para nadie. Santa Cruz tiene corrientes de viento extremadamente fuertes. Tenemos vientos predominantes del nor y noroeste en Santa Cruz. ¿Por qué hemos estado ahora inundados con humo? Porque se prendió el Amboró o el Chore, parte del Beni, y esas corrientes llegaron a Santa Cruz. En el 2019 no teníamos humo en Santa Cruz y se vendieron más de 4 millones de hectáreas. Ahora, según un informe, hasta el momento
Los focos de calor y los incendios no llegan a 400.000 y todos son en parques y en reservas y en bosques. Eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que trabajar. Porque el productor no puede quemar sus pastizales. Tendrá algún accidente en algún momento, no vamos a obviar. Pero no queman los pastizales porque la regeneración, y ya sabemos que los ciclos cada vez se están acortando. Ya no tenemos esas 4 estaciones marcadas, de repente iremos a tener estaciones más largas de sequía como lo estamos viviendo ahora. De repente en el transcurso de esta época de agua, en 3, 4 meses que nos faltarán, vamos a tener días de repente de excesa lluvia en algún momento. Entonces, contra eso tenemos que estar trabajando. Y los planes que tenemos para cuidar, ya lo venimos haciendo, vuelvo a reiterar. No podemos nosotros, nuestro mismo sistema productivo, alterarlo. Debemos estar siempre en coordinación con nuestros bosques, cuidando nuestra tierra. Vuelvo a repetir, alternar cultivos, usar tecnología, usar menos agroquímicos, usar mayor tecnología en el tema de precisión. Ahora hay maquinarias tremendamente sofisticadas para llegar a esas eficiencias de productividad. Y ahí tenemos que apuntar. No hay otro camino. Muchas gracias, José Luis. Para Alcides Vadillo, quisiera consultarle, mencionó en su intervención inicial el gran potencial que tiene el aprovechamiento de la biodiversidad y también del sector forestal. Sin embargo, pareciera que el país ha retrocedido, por lo menos en los forestales en los últimos años, y no tiene un camino claro hacia el aprovechamiento de la biodiversidad. Buena parte de estos recursos están justamente en territorios de los pueblos indígenas o en los asignados también a las comunidades. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cuál es la causa de que hayamos tenido todo este retroceso quizás y que no tengamos la visión de cómo avanzar en el aprovechamiento de esta riqueza? Yo creo primero que tiene que ver con esta visión del desarrollo que cuestionaba antes, donde se valora lo que es actividad agropecuaria. Y en eso las políticas públicas, y hay que señalarlo, hasta hoy día no dan valor económico al bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Todos, empresarios, campesinos, indígenas, todos tenemos una lógica económica. Y si el bosque en pie no vale nada, tarde o temprano lo van a hacer leña, o para cultivar soya, o coca, o maíz, o lo que sea, sin prejuicios de ningún tipo. Es la lógica económica. Si el árbol en pie no da ningún valor económico, el propietario tarde o temprano lo va a sustituir por aquello que le genere ingreso. Y este es el gran pedido que hay desde grandes sectores de la sociedad civil hacia el gobierno, hacia el Estado boliviano, que se cambien políticas económicas, que se dé valor al bosque en pie. Y esto no es solo el tema forestal, esto no es solo el tema de la madera, que es importante, es también que hay ahorita compromisos internacionales que son importantes dirigidos a apoyos de programas, de proyectos para conservación de naturaleza. Hay mercados también de capturas de carbono. Son diversos mecanismos que se están generando a nivel global porque el mundo está preocupado por la sostenibilidad del planeta y se están recaudando recursos justamente para apoyar el que el bosque en pie tenga un valor económico y signifique cierto nivel de ingreso y seguridad para los propietarios. Solo así podemos garantizar que se mantenga. Este es un elemento. El segundo, que es también importante señalar, es de que de los al comienzo del siglo, del 2021, teníamos alrededor de 6,5 millones de hectáreas que eran concesiones forestales. Ahorita estamos en 1,5. ¿Qué ha pasado con las concesiones forestales que han desaparecido?
Esto tiene que ver con las políticas, esto tiene que ver también con seguridad jurídica, con los incentivos, y tiene que ver también con ciertas intencionalidades que no dejan de ser políticas, de convertir grandes extensiones de tierra forestal en tierra fiscal y luego la tierra fiscal en dotaciones agrarias, ¿no? Por esa vía realmente se han apoyado todos los procesos de asentamientos humanos, de nuevas comunidades, y esto es una medida que es desastrosa. A nivel global, y con esto termino, en este momento se está pidiendo un compromiso a todos los países de lo que se denomina 30-30. Que el año 2030, todos los países busquemos tener 30% de nuestras superficies como tierras de conservación ambiental o de conservación de naturaleza. En este momento Bolivia justamente está en ese límite. El 30% de la tierra que hay en Bolivia es fiscal, considerando todas las áreas protegidas de sus diferentes categorías y considerando además alrededor de 5 millones de hectáreas que son tierra fiscal y que el INRAL las considera disponibles para dotaciones. Lo que deberíamos hacer en este momento es buscar que ese 30-30, que ya es real en Bolivia, se pueda mantener, y ese es además un gran aporte del país a nivel global sobre lo que es nuestro aporte en conservación. Pero también tenemos que entrar en esta lógica de que esos aportes no son gratis. Hay posibilidades de conseguir ingresos al país por estos temas de conservación de naturaleza. Muchas gracias, Alcides. Para Walter Núñez, se ha mencionado en las intervenciones varias veces el término sostenible o sustentable. Antes se hablaba mucho del paradigma del desarrollo sostenible. Pareciera que en Bolivia ya dejó de ser un tema, ya ni siquiera es parte de la discusión pública el desarrollo sostenible. ¿Cuál es tu visión, Walter, alrededor de ello? ¿O cómo traemos eso que parecía que estaba aceptado hace 25, 30 años a la actualidad y lo aplicamos y buscamos lograr esos equilibrios entre producción y preservación del medio ambiente? Interesantísima pregunta y por supuesto siempre hay una forma de responderla. Quizás no sea con con todo lo que espera el público, pero es una visión finalmente en este caso muy particular mía como profesional del sector. Desde la perspectiva, por ejemplo, del sector soyero, ya el presidente de la CAO indicaba que hace muchos años, por ejemplo, el sector de oleaginosas de Bolivia fue un sector líder en la utilización de prácticas de cero laboreo, que fue una lógica disruptiva, porque antes, hace 15 o 20 años, decirle a un agricultor que no desbroce después de cada cosecha era casi un crimen. Yo los últimos datos que tengo es que aproximadamente el 90% en este momento de toda la superficie soyera está dedicada bajo esta práctica sana que se llama el cero laboreo o el mínimo. Quiere decir que luego de la siembra se deja un rastrojo en toda la superficie. Ese rastrojo tiene por naturaleza crear una suerte de microclima donde se generan organismos vivos que finalmente van y regeneran el suelo. Esto es un avance importantísimo. ¿Por qué, por ejemplo, el sector está demandando, está angustiado porque el Estado Nacional le responda con la demanda de los transgénicos? Porque hay transgénicos, por ejemplo, eventos en soya, que están especialmente dirigidos a extraer la predisposición del cultivo de la soya para cierto tipo de plagas, que hacen que ese evento transgénico va a ser tratado con una menor cantidad de plaguicidas y por lo tanto menor el impacto sobre la tierra por el uso de plaguicidas. Vean ustedes qué contradictorio, ¿no? Estamos demandando transgénico no solamente para aumentar la productividad,
sino esencialmente para disminuir el uso de plaguicidas en ciertos cultivos, el caso de la soya. Otro elemento que está vinculado con esta búsqueda de, de aumentar la producción y no así la expansión física de los terrenos, es, reitero, la necesidad de demandar tecnología, es la necesidad de comenzar, por ejemplo, a construir sistemas donde se apliquen innovaciones tecnológicas vinculadas, reitero, con la inteligencia artificial, el monitoreo de cultivos, el riego controlado, la utilización de semillas mejoradas, donde Bolivia hace 20 años llegó a ser exportador de semillas de soya mejoradas al Brasil. En este momento desconozco cuál es la situación. Hace 20 años atrás, y le agradezco a Alcides la mención, Bolivia era el campeón mundial en la certificación de bosques preservados, de bosques bajo manejo forestal. El número, el guarismo de esa cantidad de hectáreas que en su momento llegaron a 3 millones, ya lo dio Alcides. Hemos ido para atrás. De tal manera de que hay conciencia, si se quiere, ambiental. El presidente de la CAU fue enfático al afirmar que lo que se quiere es aumentar la producción en función de la tecnología y no así del desbosque. La enorme inversión en materia de genética bovina, por ejemplo, está logrando que hayan animales que se terminen, que crezcan, que ganen peso en función de su genética y no de la cantidad de pasto que están consumiendo. De tal manera que aquel mito de tal número de exorbitante de hectáreas por animal ya no existe más, porque Bolivia en este momento es exportador de genética de producción bovina. Todos estos son elementos eh, eh, objetivos de la forma como se está encarando el tema del desarrollo sostenible, y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que inclusive la posibilidad de entrar a los mercados de carbono ha sido desechada en los últimos años. Bolivia estaba ingresando a estos sistemas de la venta de activos ambientales. Un activo ambiental es la preservación de un bosque. Un activo ambiental son las cortinas rompevientos, que ahora son la práctica habitual en la agricultura cruceña. Esos activos ambientales tenían un mercado al cual podían acceder los bolivianos que estaban dedicados a ese tipo de actividades, y por lo tanto yo creo que ha habido un crecimiento de la frontera agrícola en cierto momento, pero también ahora me da la impresión, he vuelto al país hace algunos meses, hay también la conciencia de que todo esto que está sucediendo no puede ser en contra del deterioro de los recursos naturales. Como dijo el presidente de la CAO, José Luis, el agua, la tierra son nuestra fuente de vida y de producción. No podemos ir en contra de ellas, de tal manera que creo hay esfuerzos fehacientes, que podrá faltar mucho más, por supuesto, porque dejar de producir es dejar de ganar, y dejar de ganar es dejar de comer, y sin comida no hay vida. Y ahí comen todo el mundo, comen los grandes, comen los medianos, comen los pequeños, comen los indígenas, y por lo tanto hay que seguir produciendo y de verdad hacerlo sosteniblemente. ANAPO es parte de mecanismos de producción de soya sustentable. Yo he sido parte de esfuerzos de una iniciativa que iba a hacer de Bolivia un país recipiente de una cooperación internacional en materia de créditos para todo este esfuerzo de la soya sustentable. Lamentablemente, por X o Z razones, el país fue sacado de esa oportunidad, y quienes hemos perdido somos los bolivianos, porque obviamente no nos hemos constituido ni nos constituimos en este momento en un país serio que protege su bosque, que hace lo imposible para preservar sus recursos naturales, y eso obviamente es algo que todos los bolivianos debemos hacer un acto de contrición y reconocer que nos falta mucho por lograr, y lo fundamental
es una alianza sostenible entre el sector privado y el público para lograr. Muchas gracias, Walter. Nos quedan 10 minutos, así que voy a unir varias preocupaciones que nos plantean distintas preguntas al presidente Lacao. Nos mencionaba, por un lado, la baja productividad que caracteriza nuestro país, por otro lado, la necesidad de usar biotecnología, pero también hay preguntas que reflejan la preocupación sobre la inseguridad alimentaria que podríamos tener hacia futuro. Ya de por sí no somos autosuficientes en trigo. Usted mencionaba que tampoco hemos logrado últimamente la autosuficiencia en maíz. Y además tenemos otras preguntas que usted mencionó algo también, expresan su preocupación por el efecto que va a tener un nuevo modelo económico que adopte la República Argentina, el cual podría quizás hacer más difícil o encarecer mucho los productos agropecuarios que hoy día están contribuyendo a la canasta familiar boliviana. ¿Cuál es su comentario, por favor? Bueno, hablamos en algún momento de esa insuficiente producción en cultivo de trigo y de maíz, que somos por décadas deficitarios, ¿no es cierto? En el tema del trigo, somos grandes importadores de trigo. Nuestro mercado cercano es la Argentina y hay obviamente en estos últimos tiempos ha habido bastante importación de trigo de la Argentina por los precios. No ha habido ningún faltante en este tema de la canasta familiar que es básico. Como lo decíamos en un momento, importamos alrededor del 75% de trigo en el 2022. Si lo tomamos en pan, de 7.5 panes son importados de los 10 que consumen, digamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en el tema del maíz, que es un tema transversal a todo el sistema pecuario, hemos venido decreciendo en la producción en todos los últimos años. Y el consumo de la producción de maíz acá es alrededor de 1.300.000, 1.400.000 toneladas. Nosotros no llegamos a producir ni 600.000 toneladas. Entonces, ¿de dónde ingresa? De la Argentina. Todo el maíz que consumimos ingresó de la Argentina. Entonces, 2 puntos. Uno es un maíz transgénico. La Argentina tiene todo su maíz transgénico. Lo hemos consumido, está todo, si lo queremos ver por el tema de salud, comprobado que venimos hace años consumiendo este maíz. Científicamente ha sido demostrado por todos los oferentes en el tema de la biotecnología de que no existe ningún daño al ser humano. Y todo el maíz que hemos consumido proviene de la Argentina. Entonces, frente a algunos cambios que pueda tener la política económica de la Argentina, podamos estar siendo expuestos a un faltante. Entonces, de ahí es que venimos insidiosamente tratando de impulsar el tema de esta semilla mejorada en maíz, de repente en soya, que como ya hay un evento, hay la posibilidad de hacer otro, en el trigo, ¿no? Y en algunos otros productos, en papa. Tenemos una producción en papa nosotros alrededor de 6 toneladas, 7, frente a los países vecinos que están en 25, 17, 30, con el uso de semilla mejorada, ¿no? La misma quinoa. Nuestros países vecinos con semilla mejorada producen 1.5, 1.6, nosotros 600 kilos, por hectárea. Ya lo ha demostrado acá un investigador en Santa Cruz con la quinoa tropicalizada. Va a sacar 1.5 toneladas de quinoa por hectárea. Entonces, al final de cuentas, la investigación, el trabajo científico, el paquete tecnológico, que no es solamente la semilla mejorada, es el cuidado del suelo, el sustrato, como lo mencionaba Waltico, el tema de esa labranza cero, de siembra directa, el cuidar nuestro suelo nos va a dar mayor productividad. Si yo traigo una semilla mejorada, con el mejor riego, lo uno y lo otro, si no tengo buen suelo, no va a existir producción.
Todo tiene que ser un complemento, ¿no? Y bueno, el planteamiento que nosotros tenemos es de que deberíamos ya entrar al uso de todo este equipo tecnológico, semilla, tecnificación en riego, seguir con labranza cero, utilizar mecanismos de estas semillas mejoradas para utilizar menos plaguicidas, maíz convencional que sembramos, fumigamos 6 a 7 veces contra un gusano cogollero. Si utilizamos un maíz resistente al gusano cogollero, no vamos a utilizar veneno, a lo mucho una aplicación. Esa es la eficiencia, ese es el costo de producción. ¿Y en qué nos vamos a beneficiar? Al utilizar menos producto químico, utilizar menos labranza, el costo de producción se hace también menor. Vamos a tener que tener alimento más barato porque tiene que haber para que lo consuma la población. No es solamente también en el factor económico. A mayor oferta va a tener que haber un menor precio. Y esa es la idea también, que todos consumamos barato en tiempos de crisis. Y si nos vamos al tema ya de exportación, lo hemos demostrado que generamos divisas. En algún momento estamos trabajando también en el tema de protocolos de sanidad. Estamos con muy buena producción en cerdos y aves. Podemos también de repente exportar. Tenemos países vecinos que están viniendo, buscando los protocolos, estamos buscando mecanismos para que nuestro producto, de los que tenemos en demasía, cuidando siempre nuestra alimentación boliviana, los exportemos. Nos va a generar divisa, va a generar un mayor rédito en cambio de maquinaria, en que los productores pequeños también accedan a ese uso de tecnología. Tiene que ser un complemento entre todos. La alianza es entre todos, público, privada, el que cuida los bosques, el ambientalista. Si no nos unimos todos, este país es tan diverso que en un occidente podemos producir bastantes cosas. El otro día en Oruro me asombré que tenemos 3 millones de camélidos, llamas, alpacas y vicuñas. Y estamos facilitándole en ese trabajo genético que mencionaba don Walter Núñez, de que ya exportamos genética. En corto tiempo sacamos animales terminados a faena. Nos decían los productores de 6 departamentos que producen esa llama, alpaca y vicuña, que su carne le pagan más bajo porque dicen que no tienen la capacidad genética para venderla y comercializarla dentro del punto de ellos, de su genética, a países vecinos y dentro de Bolivia. Entonces tenemos que ayudar también a que esos departamentos sean productivos. Igual Tarija, que gran productor de cerdo, pues incrementar, vitivinícola también. Pando, hablábamos de los recursos de extracción de bosque, pues ayudemos también a que hayan políticas de extracción de todos esos frutos de la Amazonía. Ahí en Pando a Perú y Brasil con esa triangulación con 3 fronteras, deberíamos fomentar también la producción de esos frutos de ganadería y de lo que se puede trabajar en común, dándole valor agregado a cada zona, no solamente Santa Cruz o el Beni. En fin, creo que somos diversos y tenemos la capacidad para sustentarnos en el alimento y para seguir exportando, que eso es lo que nos va a generar divisa. Y ya lo hemos visto. El año pasado hemos llegado a sobrepasar con el tema agropecuario todas las exportaciones de los hidrocarburos, sin aumentar la producción, sin aumentar la mancha de deforestación. No se debe decir deforestación, me estoy equivocando. La mancha de la expansión agrícola. En la misma cantidad de tierra estamos produciendo más alimentos, con buenas prácticas. Entonces, con mayor tecnología vamos a producir más todavía. Y eso es lo que nos tiene que ser principista y empezar a plantear esas tecnologías, esos planes que debemos hacerlo en conjunto y obviamente brindar como base la seguridad jurídica para todos los agropecuarios de Bolivia.
Bueno, muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado a las 20:30, que es la hora que está prevista la finalización de este foro. Como ustedes han visto, es un tema que creo que nos apasiona a todos los que nos preocupamos por el progreso del desarrollo de nuestro país y de nuestra gente. Hemos escuchado distintas visiones, distintas perspectivas, conocido sus distintas posiciones. Yo agradezco la altura, el respeto y la calidad con la cual cada uno ha intervenido. Son los tres todos enteramente compenetrados con la problemática del sector y obviamente con la visión que promueven. Le agradezco también a Carola Capra y al Grupo Nueva Economía por dar la oportunidad de que se generen estas discusiones y estos debates tan ricos. Pido disculpas porque siempre quedan preguntas sin poder formular. Lamentablemente el tiempo pasa rápido, hemos tratado de resumir varias. Y me encargan que transmita la invitación para el siguiente foro que se va a realizar el 23 de noviembre, el próximo jueves, en el cual se discutirá el tema bioeconomía amazónica valorizando los recursos sostenibles. El expositor será Ismael Nobre, un expositor del Brasil. La moderadora será Isabel Mercado y los panelistas Cecilia Requena y Alex Vilca. Muchas gracias, Carola, por esta oportunidad.